mientras sea un espacio cerrado y mientras la práctica y lo que ocurre dentro del aula esté cerrado, es muy difícil que cambie. No se mejora aquello que no se puede discutir, analizar, etc., aquello que está oculto. Y un poco el sentido de lo que vamos a ver ahora, yo lo que voy a hacer ahora es abrir esta ventana, y vamos a ver algunas cosas pues, que son duras, y algunas que son estimulantes de lo que ocurre dentro de las aulas con evaluación, y me anticipo a decir, porque no quiero que nadie se sienta agredido, digamos, mi visión, o sea, esto que yo voy a mostrar no pretende bajo ningún concepto ser una crítica a los maestros ni a su trabajo, sí pretende ser una invitación fuerte en el sentido de decir, hay que abrir nuestros modos de trabajar, nuestras propuestas de evaluación, hay que crear espacios donde podamos revisarlas juntos. Los propios maestros cuando ven estas cosas pues caen en la cuenta y dicen, no, claro, esto hay que hacerlo de otro modo. Pues, pero mientras esa ventana no se abra, pues difícilmente va a haber cambios. Entonces, nada, vamos a abrir la ventana. Avanza a la siguiente. Y vamos a abrir la ventana mirando algunas de las consignas y de las cosas que recogimos. Obviamente esto que vamos a ver es una muestra muy acotada, además donde elegí para confrontar buenas y malas propuestas, pero me animo en términos estadísticos, digamos, la distribución es 85-15. 85 son cosas como esto que vamos a empezar viendo y 15 son cosas un poquito más, o algunas muy originales e interesantes. Entonces, fíjense, recuerden siempre, a ver, que estamos hablando de sexto, final de la escuela primaria. Tengan en mente lo que acabamos de decir, queremos alumnos reflexivos, que no repitan mecánicamente las cosas, que aprendan a usar el conocimiento, etc. Estamos hablando de propuestas que los maestros seleccionaron para mostrarnos, ellos. Ok, entonces esta es una primera actividad que es significativo el título que tiene, es taller, y las consignas son así, estos de Colombia: hallar las siguientes áreas en milímetros. A, hallar el área de un rombo que sus diagonales miden 5 centímetros. B, hallar el área de una circunferencia que tiene de radio 2 metros. C, hallar el área de un hexágono que tiene de lado 50 milímetros. D, hallar el área de un triángulo que tiene una altura de 60 milímetros y una base. Y así sigue el taller, que es una larga lista de actividades de este tipo que, como ven, lo que requiere básicamente es pues, conocer una fórmula y conocer ciertas operaciones y hacerlas bien, ¿no? Bueno, y transformar y convertir medidas. No está exento de dificultad, pero no tiene el carácter, que es a donde quiero llegar finalmente, de utilización del conocimiento y de comprensión, sino de aplicar ciertas fórmulas. Esta es para ustedes de aquí de México. Allí en pantalla hay 2. El trabajo eran 8 consignas, todas iguales a estas. Se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? 2. Se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía repitiendo, cambiando la cantidad de metros de listón y la cantidad de moños. Siempre la misma pregunta: ¿cuántos metros de listón se usan para cada moño? Luego están, bueno, estas cuestiones que uno diría, pues, con niños pequeños, esto de escribir los números en palabras y las cifras en números. Escribí con palabras los siguientes números. Y viene esta chorrera de 12.013.527.900.
17, que uno dice, pues está bien, pero en principio no, como que es algo muy elemental para el final de sexto. Depende probablemente del medio social, pero en principio uno esperaría que ya en sexto los niños estuvieran en otras cosas. Luego viene este ejemplo que está abajo de lo que nosotros llamamos los pseudo problemas, que es esta cosa de que en realidad son ejercicios de operaciones a los cuales se les pone una situación que no es plausible desde el punto de vista real. Y ahora voy a enfatizar un poquito este tema de qué son propiamente problemas y situaciones auténticas y qué son, pues, estos problemas escolares pero que no corresponden a un contexto real. Laura comió 5 novenos de chocolate y le convidó a su hermano la mitad de lo que le quedaba. ¿Qué fracción del chocolate comió el hermano de Laura? Está muy bien como ejercicio para entrenar fracciones. No puede decirse propiamente que sea un problema en el sentido de que yo siempre digo en broma, pues, yo como mucho chocolate, pero nunca me fijo si como 5 novenos, 2/3, 1/4, ni cuánto dejo para mis hijos. Tal vez a propósito. Pero no es propiamente, a veces hay un esfuerzo, digamos, no del todo orientado en cuanto a intentar darle un tinte de situación real que en realidad no es auténtica propiamente dicho. Luego, otro tipo de ejercicios típicos son estos son motivo de disputa conyugal con mi esposa, que son las conversiones de unidades de medidas, que con todos esos ceros y demás, que hay que convertir de kgramos a miligramos y centigramos, y el chiste en esto siempre, yo le digo en broma a mi esposa, el único lugar en toda mi vida donde oí hablar de hectómetros, de kgramos, de decigramos, es la escuela. Nunca vi hectolitros, ni en estudios científicos, ni en unidades de medida. Y entonces yo siempre le digo, pero ¿por qué esto mismo se podría hacer con bytes, kilobytes, megabytes, y pensando situaciones que hoy los niños manejan probablemente? Tienes tanto espacio en el disco y tú la quieres bajar X cantidad de canciones, pues cuántas te entran y cómo eliges. Podrías pensar además de que son tareas que no tienen contexto, o sea, que están planteadas así, sin ninguna situación, problema detrás. Las unidades de medida, hay algunas, o sea, por ejemplo, convertir de centímetros cúbicos a litros, pues son unidades que se usan y que uno puede encontrar en la vida real, pero hay muchas de estas pues que ya nunca se usan. Bueno, y por cierto, la notación decimal, esta que ustedes pueden ver allí, con todas esas cantidades de ceros, pues nada, estoy seguro que los niños lo pueden aprender. Los científicos la utilizan en potencias de 10, ¿verdad? Nadie escribe una cifra. Hoy día se usan tanto en medidas de tipo astronómico como en medidas de estudios de partículas atómicas, etc. Se utilizan medidas con gran cantidad de ceros para un lado y para otro detrás de la coma, ¿no? Pero se utilizan con notación de potencias de 10, y eso pues sería interesante que los niños lo aprendieran. Bueno, luego están estas, a mí son terribles. Además quiero, para que nadie me acuse, yo soy filósofo, estudié filosofía, no soy filósofo, fui profesor de filosofía, pero hice mi bachillerato en ingeniería y siempre me fue bien con las matemáticas, o sea que no es que le tenga tirria a las matemáticas, al contrario, que casi hago ingeniería. Pero cuando uno ve muchas de estas operaciones, yo entiendo el valor de que el niño pues opere y haga sus cuentas, ¿no? Pero estoy seguro que estas operaciones nadie las resuelve en forma manual hoy día, ni siquiera Stephen Hawking, que es pues son operaciones que son cálculos que
sé, yo tengo pues, problemas con allá por el 12 de la raíz cuadrada y todo lo demás, me genera problemas. Yo sé que hay cosas relevantes que tienen que ver con, sobre todo con el punto central que sé que es complicado, es esto de las operaciones combinadas y de que los niños no terminan de captar dónde, que si tienen primero que multiplicar y después sumar, o sumar y después multiplicar y demás. Pero bueno, ahí hay toda una serie de lo que hemos visto hasta aquí. Son todas situaciones que no tienen un contexto de aplicación, un contexto propio de la vida social, de la vida real, que en general que tampoco requieren reflexión, sino más bien aplicación mecánica de fórmulas. Y ahora vamos a ver otras por otro lado. Simplemente antes de que pases, simplemente esta reflexión. Cuando se hizo el estudio TIMSS en el año 95, sobre todo para reforzar la idea de la importancia de la diferencia entre aplicar mecánicamente y hacerlos pensar a los alumnos. Cuando se hizo el estudio, fue un estudio sobre matemática y ciencias que se hizo en muchos países del mundo, y a partir de ese estudio se hizo un estudio de videos de matemática en 3 países, en Estados Unidos, en Japón y en Alemania. Y de lo más interesante que encontraron era que lo típico en Estados Unidos es lo típico que hacemos nosotros también. Al niño se le enseñan ciertas propiedades, ciertos procedimientos, y luego se le dan listas de cosas iguales para que repita. Por ejemplo, una de las descripciones muy relevantes es un profe que enseña una cuestión de los ángulos suplementarios y demás, y luego les da una hoja de trabajo con 40 ejercicios, y a los cuales les destina a repasar esos 40 ejercicios 15 minutos, una cosa así. O sea que eran cosas así, rápidas, sencillas, aplicar lo mismo. Los japoneses, en cambio, les dan un problema complicado y les dice resuélvanlo. Los niños trabajan primero individualmente, después se juntan en equipos, ven cómo lo resolvió cada uno, luego tienen que elaborar problemas similares para que hagan otros, y recién después al final hacen la reflexión colectiva sobre qué soluciones sirven, cuáles no, por qué si unas son razonables, por qué otras no. Entonces es una práctica de la matemática mucho más reflexiva que esta que tenemos nosotros de enseñar ciertos procedimientos y después repetir. Okay, vamos a ver ahora de algunos ejemplos de las cosas interesantes que encontramos en la región por contraste. Esta es una actividad muy bonita por 2 razones. La primera y fundamental tiene un contexto. Aquí no hay una actividad como las que vimos hasta ahora que simplemente resuelva esto, sino que pone una situación, y una situación plausible, una salida de fin de año. Se le da al niño, se le dice que el precio por día y por niño en el complejo turístico al que van a ir es de 320 pesos, que el costo total del transporte es de 12.810, el precio de la entrada a un parque acuático es de 25 pesos cada niño, el número de alumnos que van a participar en la salida son 42, la duración de la estadía 3 días. Y le pregunta, averigua el costo total por alumno y demás. Pero, fíjense en esto. Le dice, identifica con una frase lo que se busca con cada cálculo realizado y luego resuélvelo. Entonces la maestra le dice al niño, 320 por 3 por 42 igual a... Entonces la pregunta para el niño es, ¿esta operación para qué sirve? O sea, se dan cuenta, no le pide que resuelva primero, que lo típico de los niños es que cuando les das 3 números pues hay que sumarlos, multiplicarlos, hacer algo con ellos, sino que les dice, ¿para qué estos datos, con los datos que te dé aquí, para qué es esta operación? Y el niño dice, esto es el precio total de lo que gastaron en el complejo todos los niños juntos, ¿no? Porque son 320, que era el precio por día y por niño, por los 3 días, por los 42 niños. Luego les dice 25 por 42. ¿Para qué sirve hacer 25 por 42?
y el niño dice, es el precio de todas las entradas juntas, 25 era el precio de la entrada al parque, 42 la cantidad de niños. Y luego la maestra dice ahora A más B, o sea, el resultado de cada una de estas dos, más 12.810, que era el transporte. Y entonces el niño dice lo que gastaron todos los alumnos juntos en los 3 días. Y después le pone C dividido 42, C, que era el total gastado en todos los 3 días, dividido 42, que era el número de niños, y el niño dice lo gastado por cada niño en los 3 días de paseo. Entonces, este es un ejemplo bien interesante. Hagan el contraste con lo que veníamos haciendo en ese doble sentido. Primero, el de que hay una situación en la que hay que utilizar la matemática, las operaciones y demás, pero en un contexto. Y segundo, en que el niño no se le pide directamente que resuelva, sino más bien que piense para qué sirven distintas operaciones. Luego vuelvo con otras matemáticas al final. Ahora, una rápida visión por el área del lenguaje. Los que estén del lenguaje aquí, pues seguramente me van a seguir más. Cada día sabemos más y pues es lo que se sugiere a los maestros y lo que muchos maestros hacen. Pues que cuando uno escribe conviene que escriba con sentido, que escriba para alguien, para un destinatario, con una intención específica. Seguimos encontrando en muchas escuelas las viejas redacciones como esta, mis vacaciones. El niño escribe sus vacaciones, obviamente escribe para la maestra, pero no es un relato para alguien específico. En Uruguay una de las redacciones típicas de este tipo es La Vaca. Que escribe una redacción sobre la vaca y uno decía, ¿qué escribo sobre la vaca? Pero la ganadería y la carne, el cuero son de las principales fuentes de riqueza del país. Mis vacaciones. Luego avanza el siguiente. Esta de las cosas más fuertes que encontramos, esta es una prueba para calificar a los alumnos. Esta es la cuarta parte de una prueba escrita, que como ven vale 18 puntos. Y fíjense en la consigna. A continuación usted debe escribir un texto aplicando cada uno de los objetivos temáticos escritos en la tabla. El tema es amo la vida. Cuando yo vi esto dije, wow. Nosotros hemos hecho mucho trabajo con consignas de maestros y una de las cosas que más enfatizamos con los maestros es que la consigna tiene que ser detallada, si no el alumno no sabe qué hacer. Entonces yo cuando leía esto digo, a ver, si a mí me dan esto, yo no sabría qué hacer con amo la vida. Es un poema, Entonces uno dice, bueno, pero dice aplicando cada uno de los objetivos temáticos escritos en la tabla. Y entonces uno dice, pues, ok, veamos, con los objetivos por ahí encuentro un poquito más de orientación sobre qué quieren que haga. Cuando uno lee los objetivos dice escritura legible en sus trazos, repetición innecesaria de ideas, y para cada uno de estos, si no tengo errores me dan 3 puntos, si tengo de 1 a 3 errores me dan 2, 4 a 6, 1 punto, y me suman los puntos así. Y entonces uno empieza a mirar escritura legible, uso del acento ortográfico, agudas, graves, esdrújulas, uso correcto de la tilde diacrítica. Así yo ya me empecé a perder eso mismo, no recuerdo lo que era la tilde diacrítica. Pero uso del hiato y la ley del hiato, uso correcto de las consonantes, uso de los signos de puntuación, letra mayúscula. Entonces yo en broma siempre digo, mi redacción para este maestro hubiese sido amo la vida porque es hermosa. Punto. Final. Tengo que escribir con letra legible, hermosa con H, no poner ningún tilde, no tengo errores, 18 puntos. Estoy seguro que si hago eso la maestra me va a decir, pues, ¿cómo vamos a ver? Tiene que escribir más.
Usted me dijo que escriba sobre Amo la Vida, no me dijo que... Y este tipo de ambigüedad en las consignas no lo tienen solo los maestros de primaria. En mi universidad, que estuvimos haciendo un estudio también de consignas, en la licenciatura en Administración de Empresas, recuerdo una que era: escriba 10 páginas sobre el tema empresa y religión. Punto. Ahí, bueno, tenía que escribir 10 páginas. Ahora, si tenía que escribir, no sé qué, sobre la pluralidad de creencias religiosas en el ámbito empresarial, o sobre responsabilidad ética, y no sé qué tenía. Cada alumno, después no pudimos ver los trabajos de los alumnos para ver cómo se las habían arreglado. Pero hay un tema allí sobre la concepción de escritura de lo que hay detrás. Ok, avanza. Como contraejemplo del anterior, de nuevo Colombia, pero este es un lindo ejemplo del trabajo, que es, o sea, comparen las dos escrituras anteriores, Amo la Vida y Mis Vacaciones, con este maestro que les hace hacer un trabajo escrito en torno al carnaval, con preguntas muy específicas. Entonces el niño tiene que escribir un texto siguiendo el itinerario es lo mismo, o sea, lo que está en el papel está transcrito al costado. Entonces, ¿cuál es el origen del carnaval? ¿Dónde se inició y en qué lugares se celebra? ¿Qué comparsas o danzas del carnaval has podido conocer de cerca? Si perteneces o has pertenecido a alguna comparsa o conoces a algún familiar o amigo que pertenezca a una, escribe los siguientes datos: el nombre y por qué de ese nombre. ¿Qué influencias españolas, africanas o indígenas tiene esa comparsa o danza? Entonces, claramente aquí hay un texto, primero, con sentido, no tiene un destinatario claro, pero es un tema probablemente culturalmente relevante en la comunidad a la que pertenecen, y donde hay una orientación al niño sobre qué quiere el maestro que investigue y que elabore y que escriba. Porque muchas veces es muy común esto de tirar un tema, escribe sobre el carnaval, y el niño sabe qué hacer. Aquí hay como una pauta que orienta la producción escrita. Pasando al tema de la lectura, allí encontramos también mucha diversidad y mucho predominio de estos de textos, sobre todo en Centroamérica. Este es un caso de textos de ausencia de textos funcionales, de textos que existen en la escuela. Este es un caso, reconozco que extremo, pero es muy bonito. El credo del escolar se llama: creo en Dios, en mi madre y en la escuela. Dios, horizonte de la vida honesta. Madre, constancia que sufriendo vela. Escuela, templo de verdad sagrada. Trilogía feliz. Y sigue: Dios Padre Nuestro. Es un texto de un argentino, pero que lo usan en El Salvador. Obviamente debe ser del siglo XIX o principios del XX. Y tiene dos problemas. Un problema es que es un texto, pues obviamente, que uno dice, pues es un texto, no sé, que podría ser de investigación histórica de la cultura del siglo XIX, pero está puesto como un texto de lectura para los niños. Pero lo más terrible es que el maestro le pide que el niño que dé una explicación. Y el pobre niño, y yo hubiera hecho lo mismo, le dice: trata de una escuela. No sé qué otra cosa decir. O sea, a ver, uno se podría poner en un análisis ideológico, histórico, del papel de la escuela y el vínculo de la escuela con Dios y la madre, en fin. Pero no sé si un niño de sexto año puede hacer eso. Tal vez alguno de ustedes que estudie cosas más ideológicas y más lo podría hacer. Y este es otro ejemplo, avanza, de esto de cómo
preguntamos mal sobre lectura. Este era un texto, no está el texto aquí, era un texto sobre Haití. Esto es previo al terremoto y a todo lo demás, del año 2008. Entonces, las preguntas del maestro sobre el texto son tema, idea principal, concepto o análisis personal. Esas son las tres consignas que el maestro le da al niño, que como ven son ambiguas y un poco detalladas. Tema: trata de la vida de unos campesinos que viven en Haití. Tilde, está bien. Idea principal: la pobreza los lleva a adorar al diablo. Que claro, se ve que está en el texto esa idea, pero no es la idea principal, pero al niño se ve que le impresionó, probablemente por el tema del diablo y demás, y se quedó con eso. Y lo más duro es esto, porque no les o sea, tenemos esa tendencia a decirle, a pedirle, queremos tu reflexión personal, pero si no le damos una pauta de qué esperamos. Esta historia me gustó porque conocí una cultura en una isla llamada Haití. Pues obviamente no hay mucho de análisis, es simplemente la sensación que le queda al niño. Creo que más bien es importante el uso del casco. Menciona 2 razones por las cuales es recomendable usar ropa llamativa, qué colores es recomendable, no es recomendable usar y por qué condiciones debe cumplir un casco para cumplir adecuadamente sus funciones. Entonces, de nuevo, aquí no hay tema, análisis personal, sino que el maestro hace preguntas muy específicas. Y preguntas específicas y relevantes sobre un texto auténtico. Entonces, creo que es un buen ejemplo de propuesta de evaluación. Y por último, paso muy rápido a un último trabajo que es bonito. Este es un trabajo maestro de Uruguay, donde lo que hacen es combinar varias cosas en un solo trabajo. Les dan a los niños un texto sobre el mercado de telefonía celular, donde hay una serie de datos, no voy a leer el texto, pero explica las empresas. Ahí en Uruguay hay 3 empresas, una es una empresa pública, 2 son privadas que dan servicio de telefonía celular, cuál es el porcentaje de mercado que tiene cada una, etc. Y a partir de esa información empiezan a dar tareas. Primero, elabora un afiche publicitario que promocione la venta de un servicio de telefonía celular. Entonces aquí hay una propuesta de escritura derivada de una situación. El niño tiene que elaborar un afiche teniendo en cuenta la información y lo que él sepa sobre el mercado de telefonía celular. Luego, avanza, les dan un cuadro con ciertas frases y le pide al niño que distingue qué es lo que está explícito en el texto y qué cosas son conclusiones o deducciones que él saca, pero que no están en el texto. Y entonces le dan distintas. Se entrevistó a 938 personas. Movistar ocupa el primer lugar en ventas, 5% no usa celular. El niño simplemente aprende a distinguir qué cosas son opiniones, deducciones, etcétera, de qué cosas es información explícita que está en el texto. Luego, preguntas específicas: ¿por qué los mensajes de texto sustituyeron las llamadas? ¿Qué ofrecen las empresas a las personas para vender sus servicios? Inventa un diálogo entre 2 jóvenes que se comunican por mensaje de texto. Avanza. Y por último, ven que ponen matemáticas allá arriba. Les hacen hacer una serie de tareas de matemáticas, una distribución porcentual de número de personas a partir de los datos. Les piden que eso lo grafiquen, los datos de la tabla anterior, y luego les dan un ejemplo de una oferta de un teléfono con MP3 y 6 cuotas de tanto y demás, y les piden que calculen el valor del celular en pesos, y si el valor del minuto es tanto, cuántos minutos se puede hablar. La empresa ofrece una rebaja de 6% si la compras al contado, cuál es la rebaja en pesos, etc. Entonces, como ven, hay una cantidad de... Es un lindo ejemplo en que parten de una situación propia de la vida real que los niños se encuentran cada vez más, y a partir de allí hay un modo creativo de hacerlos trabajar en lectura, en escritura, en matemática, en hacer porcentajes, en calcular gráficos, en fin. Dicho esto, doy un paso más. Hay un autor hacia el primer tema que me gustaría cerrar. Quiero cerrar 3 temas, que son los 3 que están en el título.
Uno que es el del tipo de tareas o consignas, el segundo que es el tema de la evaluación formativa y el tercero que es el de las calificaciones. Lo que mostré hasta aquí era como una recorrida. Hay un autor que ahora va a aparecer el nombre, Grant Wiggins, que él hace él enfatiza mucho la importancia que tiene usar el conocimiento en situaciones propias de la vida real, y que parte del problema de la escuela, dice, es cómo parcelamos el conocimiento y el hecho de que nunca lo usamos en situaciones reales. Como acabamos de ver, pues hay maestros que sí lo hacen y se aproximan a eso, pero la mayoría no. Él pone un ejemplo muy bonito, que a mí me gusta mucho, porque además me gusta el fútbol, sé que a ustedes también. Lamentamos haber tenido que ganarles en el mundial, pero bueno, hacía tiempo que no se nos daba una oportunidad de avanzar como nos tocó esta vez. Estamos muy contentos. Wiggins dice esto, imaginen, él usa otros ejemplos porque él es norteamericano y habla del béisbol, pero traducido al fútbol él dice, lo que hacemos en la escuela muchas veces, imagínense que usted quiere enseñarle a jugar a fútbol a un grupo de niños, entonces los trae aquí al auditorio y les cuento las reglas del fútbol y les explico cómo se juega. Les muestro en pantalla la cancha, los jugadores, las posiciones, etc. Luego, clase siguiente, les cuento la historia del fútbol. Cómo se originó en Inglaterra, los campeonatos, los jugadores, etc. Luego de varias clases teóricas les digo, ahora sí, hoy vamos a hacer práctica. Y entonces ustedes dicen, bueno, por fin. Entonces vamos al campo y empezamos a hacer ejercicios aislados. Tiramos penales, corremos, jugamos a marcar, etc. Y termina el semestre y les digo, bueno, ahora evaluación. Entonces, pues vamos a evaluación teórica y práctica. Evaluación teórica, prueba, saquen papel y lápiz. Primera pregunta, seguro, ¿cuál fue el resultado de la final de 1950? ¿Sí? ¿Quiénes la saben? ¿Nadie? Ahí ya están reprobados. Nadie sabe el final de 1950, maestro. Uruguay le ganó a Brasil 2-1 en Maracaná. Y nos estamos aprontando para el 2014. Pero creo que no vamos a poder. Ok, prueba teórica ya le fue mal, salvo el maestro aquí. Prueba práctica, volvemos a hacer los ejercicios, tiran unos penales, etc. Les damos sus diplomas y nunca jugamos un partido. Entonces dicen, pues algo así es lo que hacemos en la escuela, les damos pedacitos de conocimiento teórico, algunas cosas prácticas, pero nunca tenemos un desempeño similar al de la vida real. Y él dice, pues para aprender a jugar al fútbol uno necesita jugar, además, o sea, uno necesita todo, obviamente, necesita conocer las reglas, conocer la historia, hacer ejercicios aislados, pero en algún momento necesita jugar el partido y recibir feedback del entrenador diciendo después esto lo hiciste bien, pero aquí fíjate que cuando te escapaste por allí, en lugar de darle el pase a tu compañero que venía atrás, pateaste al arco y no tenías ángulo. Entonces uno necesita desempeñarse y recibir devolución para poder mejorar. Entonces, Wiggins pone es un ejemplo bonito, largo, pero simplemente de cómo uno puede, pues, y cómo uno debería trabajar en crear este tipo de situaciones. La paso muy rápido. Dice, estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. En promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año, 15% pide que se envuelva para regalo, cada mes se venden tantas chaquetas, camisas, pantalones, sombreros, el precio de las cajas para la ropa es el mismo, el metro de papel cuesta 5 pesos, el rollo de papel tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud.
como responsable de la sección necesitas planificar los costos para el año y obviamente quieres ahorrar dinero. ¿Cuáles serían las formas de las cajas para los pantalones, etcétera, que requeriría la menor cantidad de papel de regalo? Y entonces dice, tu tarea, recomendar a la sección de compras en un informe escrito el tamaño y la forma de las cajas, la cantidad de rollos de papel para un año, el costo aproximado del papel de regalo para las ventas de un año. Y les dice, tu trabajo será evaluado con los siguientes criterios: sofisticación matemática de tu propuesta, razonamiento y métodos matemáticos, efectividad de la propuesta en términos de ahorro, de eficiencia, calidad del informe, precisión de la propuesta. ¿Cuáles son las características que tienen? Avanzar. Esto tiene 6 grandes características, que es lo que, pues, mi convicción, y es lo que estamos haciendo con maestros en este momento en un diplomado en la universidad. Una de las cosas que estamos haciendo es trabajar en transformar estos ejercicios mecánicos y estas consignas poco relevantes en situaciones auténticas, que tengan estas 6 características. Una tarea auténtica tiene que tener un propósito, tiene que tener un producto, una meta, algo a lo cual tengo que llegar. En el caso que acabamos de ver, es un informe de la sección de ventas de un supermercado. Tiene que tener un destinatario audiencia, escribo para alguien, produzco para alguien, en el caso ese para el director de la sección. Una situación auténtica, las situaciones de la vida real no tienen una solución única, no se resuelven aplicando una fórmula o un procedimiento que aprendí mecánicamente. Tienen incertidumbre, tengo que enfrentar problemas que están poco estructurados. Este problema que acabamos de ver de las cajas tiene más de una solución, uno puede pensar en distintos formatos de cajas, etcétera. No hay una solución única, distintos alumnos pueden encontrarle distintas soluciones y algunos. Lo interesante además es que ver después de las distintas soluciones cuáles son más eficientes, cuáles menos. Restricciones. En general tendemos a darle a los estudiantes todos los datos y solo los datos necesarios. Pues a veces hay datos de más, a veces hay información que uno no tiene, a veces hay restricciones. En el caso que acabamos de ver, los rollos de papel tienen una restricción, son de 1 metro de ancho y de 100 metros de largo. No puedo inventar y decir vamos a comprar rollos de 1,5 metros porque entonces puedo usar cajas. No. Eso es un dato de la realidad, tienes que manejarte con esa restricción y buscar una solución dentro de esa restricción. Son situaciones que implican usar un repertorio de recursos cognitivos, en el sentido, de nuevo, no se resuelven con un solo procedimiento. En lo que acabamos de ver, tengo que usar cálculo, tengo que usar conocimientos de geometría, tengo que utilizar diversas cosas. Esto de que aprendo una cosa y hago una evaluación que evalúa solo eso que aprendí, pero nunca evalúo el conjunto de cosas para resolver situaciones distintas. Y, por último, requieren trabajo, requieren proceso de trabajo. Una de las cosas interesantes es, si uno quiere dar devolución y hacer evaluación formativa, tiene que proponer tareas suficientemente complejas que supongan un proceso de tiempo de trabajo para que uno pueda ir interviniendo y dándole apoyo y devolución al niño. Cuando la tarea es un ejercicio de conversión de medidas, pues le puedo decir que está bien o mal, pero no le puedo decir mucho más. Un trabajo como el que acabamos de plantear del supermercado y del envolver papeles, es una tarea, lo conversamos con mi esposa que es profesora de matemáticas, es una tarea que te puede llevar fácilmente una semana, no la vas a resolver en 2 horas. Pero eso es parte de lo que es el trabajo auténtico. Un problema en la escuela es que, a ver, el trabajo auténtico, el trabajo que ustedes hacen como investigadores, como docentes, el trabajo que hace la gente en general, nunca lo resuelve de una sola vez. Uno hace una primera aproximación, conversa con colegas, lo hace revisar, lo mejora. En la escuela tenemos esta cosa de que las tareas se hacen en la media hora que está dispuesta para la prueba, y lo que puedes hacer ahí está, y lo que no hiciste, pues no lo hiciste. Entonces, esto de ensayar, consultar, obtener
evoluciones, ir mejorando los productos, es un elemento central de desempeños auténticos. El intentar, ustedes pueden ir viendo que pensar en evaluaciones distintas inevitablemente implica pensar en formas de trabajo y de enseñanza diferentes. Y ahí hay una cosa interesante, y es que cuando el maestro se plantea evaluar distinto, necesariamente tiene que plantearse modificar modos de enseñar. Con lo dicho hasta aquí sobre situaciones auténticas, para cerrar esto simplemente 2 o 3 cosas. Obviamente siempre estamos dentro de la escuela. Dentro de la escuela a veces uno puede hacer tareas o idear tareas reales en el sentido estricto. Muchas veces, como el caso del supermercado, ninguno de esos niños iba a ir a la sección de compra del supermercado a envolver. O sea, en realidad es una hipótesis o una similitud con una situación real. O sea, no se me escapa de que siempre seguimos estando en el contexto escolar, pero eso no impide que uno idee situaciones propias de la vida, de la actividad de un científico o de la vida en distintas. Lo cual implica que hay que pedirle al alumno que adopte roles, que se ponga en el lugar de, por ejemplo, en el Uruguay trabajamos muchas de las cosas que recuerdo ahora de maestros que han propuesto. Imagine que maestros de una zona que se llama Minas de Corrales en Uruguay, donde hay una mina de oro. Imagine que el Ministerio de Minería le pide a ustedes un informe sobre el impacto que la actividad minera tuvo en términos sociales y ecológicos, y a partir de ahí elaboraron toda una tarea de investigar en la comunidad los impactos de la minería. Lo que quiero decir es con esto es que pues, no es que los niños hagan siempre actividades estrictamente reales, sino propias de la vida real, para lo cual a veces uno tiene que explicitar qué rol van a tener que asumir y cuál es la audiencia supuesta a la que está dirigido el producto. Lo otro que me interesa decir es que también es muy importante, y esto porque sé que los matemáticos después, o sea, hay discusión y hay mucha gente que dice, bueno, no siempre, y por cierto, no siempre se puede trabajar con situaciones propias de la vida real, y uno puede trabajar la reflexión y la comprensión en contextos intradisciplinares, en actividades puramente matemáticas. El problema es cuando simplemente uno aplica fórmulas, y aquí el ejemplo japonés es bien interesante en ese sentido. Ellos dicen, un maestro en los Estados Unidos, cuando tiene que enseñar a sumar fracciones, como sabe que el niño se va a equivocar y que va a sumar los numeradores y los denominadores, ¿qué es lo que hace? Empieza diciéndole que sume 4 medios más 7 medios, igual denominador. Luego pasa un paso más de dificultad y entonces le pone denominadores que sean múltiplos entre sí, 2 medios más 3 cuartos. Y va avanzando progresivamente, y el objetivo es que los niños no se equivoquen y entran de primero. Los japoneses le dan el problema directamente y los dejan equivocarse, le dicen busquen soluciones y después revisen cómo lo hizo cada uno, qué soluciones son adecuadas, cuáles no, por qué y qué distintos procedimientos hay, y recién al final llegan los niños a entender el por qué. Con lo cual, lo que quiero decir es que uno, aún trabajando sin situaciones reales, puede trabajar la materia o el contenido disciplinar desde una perspectiva más de aplicación mecánica o desde una perspectiva que implique reflexión por parte del alumno. Pero creo, y sobre todo en educación media, cuando uno ya sale de los niños más chicos es más fácil motivarlos con todos. En la escuela primaria, cuando uno ya entra con adolescentes, es bastante más complicado. Lo de tareas auténticas tiene un potencial de motivación, de que en general le resulta al alumno la tarea de producir algo que está dirigido a alguien, le da como mayor motivación.